Les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico donde venimos al Señor para aprender de su palabra, para alimentarnos, nutrirnos a través del consejo de su voluntad. La invitación es para que disfrutemos de este tiempo, indagando en su palabra, en esta carta a los Efesios, donde hemos venido estudiando durante este último tiempo, pero no solo con lo que podemos comentar durante el estudio, sino profundizando en nuestros hogares, más allá de lo que está a nuestro alcance, buscando, comentando, edificándonos unos a otros. Inicio con Efesios 4, versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, hemos venido hablando sobre la unidad en Cristo, estar unidos en Cristo. Oramos al Señor. Bondadoso Padre, gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias porque su palabra la tenemos libremente en nuestras manos para meditar en ella y edificarnos como iglesia de Cristo. Sea usted obrando en nuestros corazones conforme a su voluntad para que honremos su glorioso nombre y podamos disfrutar de su dirección cada día. Diríjanos, bendíganos y que su mano de amor sea con cada uno de sus hijos. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Perdón. Efesios 4, vamos en el estudio número 16. Y hoy vamos a comentar algunas cosas, en realidad 5 principios fundamentales que reafirman la unidad de la iglesia. ¿Ya? Efesios 4, 4 al 6. Vamos a iniciar con este número 1 que es un cuerpo. ¿Ya? Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ya? El cuerpo de Cristo es uno. Él es la cabeza y cada creyente es miembro del mismo cuerpo, es decir, de la iglesia o la misma iglesia. Quisiera que pudiéramos meditar en aquello. Primero los Corintios 12, 12 y 13 nos dicen, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo es uno. Él es la cabeza y cada creyente es miembro de este mismo cuerpo, es decir, de la misma iglesia. La iglesia de Cristo está conformada por los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Tenemos dos conceptos en cuanto a iglesia, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible conformada por todos los convertidos, que no sabemos cuáles son ni dónde están. ¿Ya? Pueden haber en muchos lugares que inclusive nosotros no podemos identificarlos. Pero también está la iglesia visible, aquella que vemos, la que se congrega domingo a domingo, que inclusive ahí también en muchas ocasiones encontramos a personas que en realidad no han hecho esta conversión, no han tenido este encuentro personal con Jesucristo como su Salvador, pero son denominados iglesia porque están allí. Es el grupo de creyentes que se reúne con el propósito de alabar y exaltar el nombre de Cristo. Pero hay una característica, que somos todos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de los miembros son parte de este cuerpo. Y cada uno tiene una característica especial, aportan a ello. 1 Corintios 12, 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Siendo el cuerpo, también somos cooperadores a este cuerpo. Romanos 12, 5 lo describe de esta manera. Así muchos somos un cuerpo en Cristo. No que cada uno va en forma independiente, no, todos unidos en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Donde tenemos que tener consideración que no todos somos llamados a la misma labor, a la misma tarea, sino que cada uno tiene una responsabilidad como parte de este cuerpo de aportar para la honra y gloria de Dios. Efesios 4:16 lo dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado, bien unido entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Cada uno, de hecho, siendo parte del cuerpo de Cristo, va creciendo de manera distinta. Hay unos que son más fuertes espiritualmente, otros más débiles espiritualmente, algunos llegan a predicar, otros no llegan a predicar, algunos llegan a enseñar, otros no llegan a enseñar, algunos llegan a alabar a través del canto, otros no lo logran hacer. Pero cada uno tiene participación y aporta para este cuerpo, la iglesia.
el cuerpo de Cristo. Cada uno aporta para que este cuerpo de Cristo vaya desarrollándose en Cristo, ¿ya? Así que también es bueno considerarlo. Somos llamados a ser un espíritu. En el griego espíritu es pneuma, que significa tanto espíritu como aliento. Un cuerpo sin espíritu o aliento está muerto. El Espíritu Santo es el aliento de Cristo, es lo que le da la vida a este cuerpo. Romanos 8, 8 al 11 nos muestra que somos todos conformados por un mismo espíritu. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Del momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, creer habla de reconocer nuestro pecado, ya reconocer nuestro pecado, nuestra condición, y que solamente en Cristo tenemos y encontramos perdón y restauración. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si bien a lo mejor parece un poco complejo el texto, nos lleva a comprender que el Espíritu de Dios obra en nosotros y transforma nuestras vidas. ¿Ya? El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, la carne, el humano, su condenación, pero por medio del Espíritu alcanza vida, porque el Espíritu obra en el interior. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, crea una transformación, que a veces le decimos regeneración. Esta regeneración que va cambiando lo viejo, lo malo por lo nuevo. Regenera, hace nueva cosa. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. En Tito 3:5 nos dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, ¿ya? Porque no hay algo que va en nosotros, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que obra en nosotros y nos transforma para ser distintos. ¿Ya? Este cambio se produce a medida que nosotros vamos siendo parte de este cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos un espíritu, ¿ya? Para que lo tengamos presente. También hablamos de un Señor. La confesión de fe más breve y concisa del primer siglo era esta: Jesucristo es el Señor. Cuando consideramos esto, vamos viendo que no hay otro medio. El Señor Jesucristo decía de sí que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino por Él. En Timoteo, Pablo escribe, ¿cierto?, a Timoteo propiamente tal y a la iglesia, le dice que hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un Señor, no hay otro, Jesucristo. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. La unidad de la iglesia está centrada en Cristo. Nosotros no nos unimos a nuestros hermanos por amistad, por conocimiento, no. Nos une el amor a Cristo. Cuando Cristo no es el centro de la iglesia, se crean conflictos, divisiones, se transforma esta vida cristiana, esta vida de creyentes, en caos, en disensión, en peleas, hasta aparece la soberbia, el orgullo, la vanidad, lo cual crea conflictos espirituales, conflictos que nos llevan a opacar a Cristo, lamentablemente. Es nuestro Señor en el sentido de que, habiéndonos comprado, le pertenecemos. Él es nuestro dueño, nos ama, nos cuida y nos protege. Aceptamos su señorío, le reconocemos como nuestro libertador y soberano. Confiamos en Él, le obedecemos, le amamos y le adoramos. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En la iglesia primitiva, ¿cierto?, decía que su confesión de fe era tan simple como Jesucristo es el Señor. No hay otro. Más en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, Jesús. Jesús es el único que une a la iglesia. Es el único al cual hay que adorar, en el cual está la salvación, en el cual está el amor de Dios reflejado. ¿Bajo qué premisa nosotros nos unimos?
en la congregación, por amistad, como usan hoy por hoy porque tenemos buena onda, lo digo entre comillas, un sentido más coloquial. Eh, ¿Cómo nos unimos a los hermanos? Debemos unirnos en Cristo. Si alguien no es de Cristo, no puede estar con nosotros, lamentablemente. Es cierto, predicamos y hablamos de la salvación, pero cuando llegamos a la iglesia tenemos que tener cuidado con aquellos a los cuales hacemos parte sin que ellos tengan a Jesús en sus vidas. Y en el día a día vamos a darnos cuenta cómo muchos van renegando de la fe, se van apartando, porque en realidad no ha obrado en ellos el arrepentimiento total de sus pecados. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Una de las características, que si nosotros le decimos Señor a Jesús, a Dios, tenemos que hacer lo que Él dice. Y es ahí donde tenemos que buscar la consagración, la santificación. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A este Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Muchos están en la iglesia que no han tenido, y vuelvo a insistir, este encuentro de salvación con Jesús. ¿A qué se refiere este encuentro personal o de salvación con Jesús? Primero, en reconocer que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A este Señor, al cual Dios levantó de los muertos, que está resucitado y vive a la diestra de Dios Padre, a Él tenemos que confesarle nuestra condición, nuestros pecados. Si no hemos confesado nuestros pecados delante de Jesús, si no hemos llevado nuestras vidas a los pies de Cristo, difícilmente podremos decirle Señor o participar de sus misericordias, de sus bendiciones. Primero los Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Qué quiere decir esto? Llamados apartados, que están separados para algo especial. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Miren cómo Pablo resalta el nivel de Jesús. La iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. La obra de justicia que hizo Cristo en la cruz nos santificó. Por eso nos llama santos, que hemos sido apartados, y todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, sinceramente, eso es algo fundamental. Nuestra sinceridad en la hora de exaltar el nombre de Dios. Y vuelvo a insistir, muchos llegan a la iglesia, participan de todo lo que hacemos, lamentablemente, y muestran una vida piadosa, pero realmente no se han sometido a la voluntad de Dios, no han tenido ese encuentro personal con Cristo y llevan el pecado en sus vidas. Una fe, la fe en Cristo y su obra redentora. Es una fe, no es histórica, ni de milagro, ni temporal, sino de confianza genuina, por medio de la cual nos entregamos al único Señor Jesucristo. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Esta es una fe en Cristo, en Dios, creer, confiar en que su obra redentora es perfecta, que nos ha redimido, que nos ha salvado y que por su gracia alcanzamos misericordia. Romanos 10:17 nos dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros escuchamos de la palabra de Dios y en base a lo que escuchamos de ella, fortalecemos, realizamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Hebreos 10:38 dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Firme en Cristo, sólida? ¿O está tambaleante, está en la cuerda floja, es débil? Los apóstoles dicen en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es necesario. Cuando pasamos por pruebas o dificultades, el Señor está fortaleciendo nuestra fe, está moldeando nuestras vidas a su voluntad. Por eso esta definición de la fe en Cristo y su obra redentora es una fe
confianza plena. No es histórica, no es porque mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, ni de milagros, ya no es porque vimos obras, ni tampoco es temporal, no es por un poco de tiempo, sino que es de confianza genuina. Cuando estoy bien, creo en Cristo, cuando estoy mal, creo en Cristo. Cuando estoy bien, alabo a Cristo, cuando estoy mal, alabo a Cristo. Cuando estoy bien, disfruto de Cristo y me gozo en Él. Cuando estoy mal, cuando estoy en la adversidad, en la prueba, en la dificultad, alabo a Cristo, gozo de Él y disfruto de este plan que Él tiene para mí. Lamentablemente algunos no logran alcanzar esa perfecta fe, sino que esperan tener o tienen esta fe histórica, que porque mi papá, mi mamá, o esta fe que está sometida a las experiencias, en los milagros, a la experiencia que pueda tener de bendición. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. También hablamos de un bautismo. Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El bautismo nos da identidad. Por medio del bautismo fue sellada la comunión de los creyentes con su Señor. El bautismo es una demostración pública de mi fe, donde llevo yo mi vida delante de los hermanos y doy a conocer públicamente del plan de salvación de Cristo, que le amo y que le voy a servir y que me voy a entregar a Él. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:28, versículo siguiente dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El bautismo nos unifica con la iglesia, con los demás hermanos. Este bautismo muestra que he creído en Jesús. En el bautismo reposa la evidencia de que toda clase de personas, sin discriminación alguna, participa de la gracia de Cristo. Muchas veces nosotros como seres humanos hacemos acepción de personas. Creemos que tal o cual persona no puede ser parte, no puede llegar, no puede incorporarse. Pero si ha creído en Jesucristo, si ha demostrado su fe, puede ser parte de este bautismo que es en Jesús. Los apóstoles ahí en el libro de Hechos, en el relato, hablan mucho del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo que resucitó de los muertos. Ese es el bautismo, en la gracia que Cristo compró, que Cristo pagó por cada uno de nosotros. El bautismo es la experiencia mediante la cual por la fe nos unimos a Cristo. Aquí se empiezan a asociar un cuerpo, una fe, un espíritu, un bautismo. Empezamos a unir, ¿cierto? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. 5 elementos que se unen a través, ¿cierto?, de la entrega y la relación que tenemos con Dios. La unidad de la iglesia se basa en estos 5 puntos, en que todos participamos de un cuerpo, de un espíritu, de un Señor, de una fe y de un bautismo. El bautismo es la experiencia mediante la cual por la fe nos unimos a Cristo y somos sepultados en su muerte y resucitamos en el poder de su resurrección para vivir una vida nueva. En Hechos de los Apóstoles podemos observar que los que querían ser discípulos eran guiados sin demora a estas 3 experiencias: arrepentimiento y fe, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí aparecen algunas citas que dan a conocer esto. Romanos 6, 3 al 6 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida en esta resurrección. Cristo, al morir e ir a la tumba, sepultó allí nuestro antiguo hombre, el pecador. Pero también con esa muerte nos bautizó en esta vida, ¿ya? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo resucitó para andar en una nueva vida espiritual. Porque si fuimos plantados juntamente a Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el llamado.
no servir más al pecado. El bautismo nos limpia. Cuando hablamos del simbolismo del bautismo es limpiar, purificar, quitar de nosotros aquello malo y andar en esta novedad de vida que por el Espíritu Santo, que por un Señor, en este nuevo cuerpo, podamos vivir. Es el llamado que nos hace la palabra del Señor. Es importante también señalar que todo converso es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y jamás en el nombre de alguna iglesia particular o denominación. Hay un solo bautismo. Algunos creen que pueden bautizarse en varias iglesias. No. Aquí nosotros no profesamos que la iglesia presbiteriana tiene la verdad. No. Nosotros predicamos a Cristo, vivimos para Cristo, servimos a Cristo. ¿Y qué hacemos? Bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que ordena la Biblia. Primero los Corintios 1, 12 y 13 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Muchos piensan que deben seguir en una línea de costumbre, pero el Señor nos llama para ser fieles donde Él nos ha llamado. Es importante, ¿cierto? Por eso decía que era importante señalar que toda persona que se convierta al Señor y lleva y quiere consagrarse al Señor pasa a ser parte de una congregación a través del bautismo, ¿ya? Pero es siervo de Cristo, no de la iglesia. En la iglesia es donde desarrollamos nuestra vida cristiana, ¿ya? Por eso nos congregamos en una iglesia determinada. Pero la invitación es para que primero reconozcamos nuestros pecados, creamos en Jesús como nuestro Salvador y vivamos o llevemos vidas conforme a su voluntad para su honra y su gloria. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por eso, nosotros no seguimos a la persona, no servimos al pastor, al consistorio, servimos a Cristo. Por lo tanto, la obligación es mayor. Muchas veces decimos: no, es que este pastor, es que este anciano, el diácono, no me gusta, en fin. ¿A quién le estamos sirviendo? Por eso Pablo le escribe a los Corintios y dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y empezamos a banderizarnos con personas, no con Dios, no con Cristo. Yo le sirvo a Cristo, Cristo me llamó a mí, Jimmy Rubilar, a la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, y en ella yo sirvo al Señor y me siento contento, tranquilo sirviéndole aquí. Disfruto de aquello. Pero yo no alabo a la persona que pueda haberme traído a los pies de Cristo, o no sigo a la persona que pueda estar delante de mí. Yo sigo a Cristo y por amor a Cristo me someto a la iglesia, me someto al consistorio, me someto a la autoridad eclesiástica que me corresponde. Por lo tanto, el llamado es a la unidad bajo estos 5 conceptos. Como iglesia de Cristo estamos unidos. Estamos llamados a ser parte de este cuerpo en unidad, apoyándonos, aportándonos mutuamente. Porque tenemos un Señor, porque tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. 5 elementos que nos unen. Y la unidad habla de amor y preocupación. ¿Cómo te sientes hoy sirviendo al Señor? El llamado es para que bajo estos 5 conceptos podamos estar unidos en la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, seamos parte de provecho para la iglesia. Que el Señor les bendiga. Padre bondadoso, gracias por su palabra, por su amor y bondad. Bendíganos, Señor, y permítanos reconocer la perfecta unidad que debemos tener en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Bendiga a la iglesia para que en el amor a nuestro prójimo demostremos el sentimiento, lo que sentimos, lo que hay en nuestros corazones por Jesucristo, nuestro Salvador. Que lo reflejemos día a día en el amor a nuestros hermanos, a quienes nos rodean. Su gracia nos acompañe y nos conforte. En Jesucristo lo rogamos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.